En esta materia y bajo la modalidad de cursada que tenemos ahora, que es virtual, y hasta que tengamos un encuentro presencial, vamos a hacer dos trabajos de integración independientemente de las actividades que yo les pueda ir pidiendo, como lo he hecho hasta ahora. Esos dos trabajos de integración corresponden a distintas unidades del programa. El primer trabajo de integración corresponde a la unidad 1 y 2 y el segundo trabajo de integración corresponde a la unidad 3 y 4. Acá voy a presentarles un video donde se resume muy brevemente los contenidos que hemos ido desarrollando en la unidad 1 y 2. Me voy a centrar en la noción de sistemas, que es lo que se enfocó sobre todo en los contenidos de la unidad 1, y con respecto a la unidad 2 vamos a ver dos textos, el de El animal simbólico de Cassirer y Naturaleza y cultura, estos dos conceptos trabajados a partir de Lévi-Strauss. Vamos a definir sistemas como un conjunto de elementos que están organizados a través de normas que regulan su funcionamiento. Puede ser pensado como un sistema la familia, un organismo vivo e incluso otro tipo de sistemas como por ejemplo los colores primarios. Los sistemas tienen propiedades. Vamos a considerar estas 9 propiedades. La totalidad es la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, el sistema como totalidad es más que la suma de los elementos que lo integran. La sinergia tiene que ver con que cualquier cambio en alguna de las partes del sistema afecta a la totalidad, para bien y para mal. La entropía es la tendencia que tiene todo sistema a conservar su identidad. Todo sistema quiere seguir siendo lo que es. La equifinalidad tiene que ver con que la finalidad inicial del sistema puede verse modificada, ¿sí?, con el tiempo. La equipotencialidad tiene que ver que cuando falta alguna de las partes del sistema, el resto va a tratar de suplir las funciones de la parte que falta. La finalidad tiene que ver, por supuesto, con el propósito, con la finalidad que tiene un sistema. La retroalimentación tiene que ver con el intercambio constante de información y energía que hay entre el sistema y otros sistemas del entorno, tal como ocurre, por ejemplo, en los organismos vivos. La homeostasis es la tendencia a mantenerse estable que tiene el sistema entre el interior y el contexto en el que se inserta ese sistema. Siempre se va a tender a la estabilidad. La morfogénesis, por último, es la capacidad que tiene un sistema de cambiar. Todo sistema tiene una tendencia al cambio. Todo organismo vivo tiene un sistema receptor y un sistema efector. A través del sistema receptor se reciben estímulos del medio ambiente y a través del sistema efector se reacciona a esos estímulos. Ahora bien, dice Cassirer, hay una diferencia muy grande entre cómo los organismos vivos reaccionan a los estímulos del medio y cómo el ser humano responde a esos estímulos. Hace una distinción entre reacciones orgánicas, entonces, y respuestas humanas. ¿Qué diferencia habría entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas? Pues bien, lo que dice Cassirer es que entre el sistema receptor y el sistema efector, en el ser humano hay un sistema simbólico. Por eso, no es posible aplicar el sistema que propone Weixkull como círculo funcional, que es válido para todos los organismos vivos, al ser humano. En el caso del ser humano, ese círculo funcional se ha ampliado de manera cuantitativa y cualitativa, porque en el ser humano, además de sistema receptor y sistema efector, hay un sistema simbólico. Otra noción importante a tener en cuenta en el texto de Cassirer es algo que se señala ya en el título.
La definición clásica de ser humano lo define al ser humano como un animal racional. Esto significa que hay una racionalidad propia del hombre, pero también hay aspectos irracionales. Si yo defino al ser humano como animal racional, no estaría considerando todos los aspectos que son propios de la experiencia humana y que son irracionales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las experiencias que tienen que ver con el amor, con los sueños, con el miedo, con la fe. Son todas experiencias que dan cuenta de la irracionalidad que es parte de la experiencia humana. Ahora bien, habíamos mencionado el sistema simbólico como propio del ser humano. Este sistema simbólico va a estar integrado por la religión, los mitos, el arte y el lenguaje. Lévi-Strauss va a tomar dos conceptos de manera antagónica, por oposición, naturaleza y cultura. Lo que se va a preguntar Lévi-Strauss es cómo se pasa de la naturaleza a la cultura, en qué momento hay un límite que podemos establecer entre lo natural y lo cultural. Lévi-Strauss observa que en la naturaleza rigen leyes universales, es decir, que para los organismos que viven en la naturaleza, vegetales, animales y organismos incluso muchísimo más elementales, como pueden ser organismos unicelulares, siempre en la naturaleza rigen principios universales, leyes universales. Esto significa que un perro, por ejemplo, se va a comportar del mismo modo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Los instintos nos hablan de estas leyes universales que rigen en la naturaleza. En cambio, en la cultura existen normas que son particulares. Por ejemplo, la forma en que nosotros generamos vínculos con otras personas es propio de nuestra cultura, y en otra cultura la gente se vincula de manera diferente. Estas normas incluso no solo son particulares de cada cultura, sino que pueden variar con el tiempo. Esta es otra característica importante entonces. En la naturaleza las cosas no cambian, son siempre iguales, aunque el tiempo pase, y en la cultura el tiempo va modificando las normas con que se regula una cultura. Esto es lo primero que observa Lévi-Strauss. Cuando tengo normas hay cultura, mientras tanto hay naturaleza. Ahora bien, lo que va a señalar Lévi-Strauss es que la prohibición del incesto funciona como una ley que es universal, pero al mismo tiempo tiene la característica de las normas particulares de la cultura. Entonces, en la ley de prohibición del incesto se conjuga, se articula lo natural y lo cultural. Dice, es una ley universal, pero la única ley universal que es particular, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las prohibiciones del incesto pueden variar de cultura a cultura y pueden modificarse con el tiempo. Lo que en unos lugares está prohibido, en otros está permitido. Por ejemplo, relaciones entre primos directos, primos hermanos, primos segundos, etc. Esas prohibiciones en algunas culturas se da de una manera y en otras culturas se da de otra. E incluso el paso del tiempo hace también que eso puede ir variando. Lo que no puede pasar es que no haya prohibición del incesto. Siempre va a haber prohibición del incesto. En ese sentido, la ley de prohibición del incesto no solo tiene estas particularidades que acabo de mencionar, sino que además es universal. Espero que este muy breve resumen sobre la unidad 1 y la unidad 2 los ayude a resolver el trabajo de integración número 1. Aquí en los comentarios del video les dejo otros 2 videos más para ampliar lo que estuvimos resumiendo aquí. Uno es un video sobre sistemas y el otro es un video sobre Lévi-Strauss.